Bendiciones a todos los hermanos y hermanas de Calvary Chapel, Homestead en español, y a todos nuestros hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos miran por YouTube y por otros medios de comunicación. Muchos saludos, un abrazo en el Espíritu, que el Señor me los continúe bendiciendo. Hoy vamos a estar estudiando el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 25 al 40. Pero no sin antes felicitar a los hermanos allá en Miami, al pastor Poli, al pastor Roger, a todos los hermanos que participaron en el evento del sábado, en el cual tengo entendido que la carpa de oración de nuestra iglesia fue una de las más visitadas. Me alegro en el Espíritu que el Señor lo siga usando de una manera poderosa y que los cautivos sean liberados, que las personas lleguen al pleno conocimiento de la verdad, que es el Evangelio de Jesucristo, que vidas sigan siendo transformadas y que la comunidad de Homestead y de los Redlands sea alcanzada para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es mi oración. Felicidades, hermanos, que el Señor me los continúe bendiciendo y no se den por vencidos, sigan adelante en la obra del Señor. Este tipo de eventos traen a la comunidad más cercana al Señor, y las cosas que ustedes pueden hacer pueden ser instrumentos poderosos en manos del Señor para alcanzar almas para nuestro Señor. Amén. Vamos a hacer un pequeño repaso. El mensaje anterior a este fue titulado "No pases por alto las citas divinas". Ustedes lo pueden encontrar en YouTube. Y ahí vimos dos eventos muy importantes. Uno, que Lidia y su familia vinieron a los pies del Señor. Y el otro evento es que los apóstoles fueron a prisión por exorcizar a una mujer que tenía espíritu de adivinación. Esta mujer le producía ganancias a los dueños porque era una esclava. Y al quitarle el espíritu de adivinación, no pudieron hacer dinero con ella, por lo cual acusaron a los apóstoles. Y los magistrados, los que estaban en ese tiempo en poder, los mandaron a la cárcel. Ahora, con eso en mente, vamos a escudriñar lo que aconteció cuando Pablo y Silas fueron a prisión, lo que experimentaron mientras ellos estaban en prisión. Y después de leer todo lo que sucede ahí, me viene a la mente un viejo corito que se llama "Cristo rompe las cadenas". Y no sé si se acuerda, dice: Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da la libertad. Y eso sucedió, sigue sucediendo y sucederá, porque nuestro Dios es poderoso. Amén. Con eso en mente, nos preguntamos si los apóstoles estaban locos, eran fanáticos, eran masoquistas, o estaban dementes, o en realidad habían creído en Jesucristo con todo su corazón, sin ningún tipo de duda. ¿Por qué? Porque después de haber recibido azotes con varas, después que los pusieron en el cepo, estaban en la prisión. La actitud de estos siervos de Dios era increíble. Vamos a ver lo que está escrito. Hechos 16:25. La palabra de Dios dice así: como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. Imagínense, después de haber recibido Pablo, como dicen, de haber recibido azotes, estos hombres de Dios estaban orando y cantando himnos. Y los presos que estaban ahí eran testigos de esto. Eran testigos de la actitud,
la manera de actuar de estos dos hombres de Dios. El versículo a continuación, el versículo 26 nos dice, de repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Las cosas que nuestro Dios hace es increíble. Leamos de vuelta. Hechos 16:25. Como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¡Wow! Se produjo un terremoto. Los cimientos fueron sacudidos. Se abrieron todas las puertas, se soltaron las cadenas. Hay muchas personas que han pasado por terremotos y es algo horrible. Yo he escuchado a personas que son de países donde hay actividad sísmica constante. Uno de esos países es Chile. Dicen que usted está en la capital, en Santiago, y de repente se sienten temblores todo el tiempo y ellos se acostumbran a vivir así hasta que viene el terremoto grande y todo tiembla. Es algo terrible. Y el terremoto, un terremoto grande, no respeta nada. Pero aquí vemos que Dios pone su mano, ¿no? Porque si hubiera sido un terremoto, fue un terremoto que temblaron los cimientos, dice. ¿Qué sucede cuando los cimientos temblan? Se caen las paredes, se cae el techo, se cae todo. Pero este no fue el caso. Los cimientos temblaron y ¿qué se soltó? Se abrieron las puertas y se soltaron las cadenas. ¿Por qué sucede esto? Porque Dios estaba en el asunto. Dios estaba en el asunto. Cuando Dios está en el asunto, cosas maravillosas pasan, milagros suceden. Dios se mueve de una manera sobrenatural. Anteriormente, en el libro de los Hechos, hay otra instancia donde podemos ver cómo el Señor libera milagrosamente a Pedro. Vamos a leerlo. Hechos capítulo 12, versículo 5. Así pues, dice la palabra, así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia, ¿qué hacía la iglesia? Ahí dice que la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. O sea que Pedro estaba en la cárcel, pero había una iglesia activa, intercediendo, orando por Pedro. ¿Y qué sucede? Cuando la iglesia está activa, está en oración, está orando, están todos con un mismo sentir, un mismo corazón. Suceden cosas, Dios se mueve en ese ambiente. Hechos 12:6 nos dice, y esa noche cuando Herodes estaba a punto de sacarlo, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí se le apareció un ángel del Señor y una luz brilló en la celda y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciendo, levántate pronto. ¿Y qué sucede ahí? Dice, y las cadenas cayeron de sus manos. ¡Wow! El Señor libera a los cautivos. El Señor libera a los cautivos. ¿Qué vemos ahí también? Que Pedro estaba durmiendo tranquilito en medio de la tribulación, en medio del problema. ¿Por qué? Porque estaba confiando en el Señor. Muchas veces nosotros no podemos dormir porque no confiamos plenamente en el Señor. El salmista decía, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque en ti, Jehová, he confiado. ¿Quiere tener una noche de buen sueño? Confíe en el Señor con todo su corazón y va a ver que va a dormir como un angelito. Las puertas se abren, las cadenas se caen.
Nuestro Dios tuvo y tendrá el poder de liberar a los cautivos. Y eso no solo se aplica a las personas que están en prisión, no solo se aplica a estos dos casos, sino que se aplica a cualquier tipo de cadena, de atadura que tenga una persona. La persona puede estar en el alcoholismo, puede estar en las drogas, puede estar en la pornografía, puede estar en muchas cadenas, pueden tener su vida, muchas ataduras, pero Dios tiene el poder de liberarlo. Jesucristo rompe las cadenas, las rompió, las rompe hoy y las va a seguir rompiendo. Solo lo que tiene que hacer esa persona es encomendarse a Jesús, creer en Él. Y Cristo va a romper esas cadenas. Volviendo al evento del cual fue partícipe Pablo, nos damos cuenta que, en primer lugar, que el carcelero fue testigo de los milagros que ocurrieron ahí, fue testigo de un Dios vivo que se manifestó con señales de poder. Mientras ellos oraban y cantaban himnos, vino un temblor que liberó a los apóstoles. ¿Qué sucede ahí? Al ver que los prisioneros estaban libres, el carcelero se quiso matar. ¿Por qué? Porque las consecuencias para un guardia, para alguien que estaba siendo el guardia de esos prisioneros, que las consecuencias, si uno se escapaba o alguien se iba de la prisión mientras ellos estaban de guardia, las consecuencias eran muerte para ese soldado, para ese guardia. Pero los apóstoles lo calmaron, ¿no? Sigamos leyendo. Hechos capítulo 16, versículo 29. ¿Qué hace el carcelero? La palabra de Dios dice, y entonces él pidió luz y se precipitó adentro y temblando se postró ante Pablo y Silas. Y después de sacarlos dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Vemos que al ser testigo de estas cosas que suceden, el carcelero cree. El carcelero dice, hay algo especial con estos dos hombres. Los saca de ahí y les pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Una promesa poderosa. ¿Y qué hacen a continuación? Ahí en el versículo 32 dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. A todos los que estaban en su casa. Dice ahí, y él los tomó en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Llevándolos a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios y con todos los suyos. ¡Wow! ¡Qué testimonio el del carcelero! Tuvo una convicción fuerte, aceptó a Jesús, él y toda su casa. Se les predicó el evangelio. Y vemos que hay un cambio en ese carcelero. Quizá el carcelero fue testigo, quizá él le dio alguno de los azotes, curó, el carcelero curó las heridas de los apóstoles. Y a la misma vez fue bautizado ahí. Fue bautizado en la noche. Ahí no vemos ningún patrón que tiene que ser durante el día, que no. Dice ahí, él los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas, enseguida fue bautizado él y todos los suyos. ¿Qué sucede si alguien le pide a usted, hermano, hermana, que los bautice en el medio de la noche? Se va a poner con cosas, usted decir, oh no, eso se hace de día, oh no, que tengo que ir a la iglesia a hacerlo, oh no. Acuérdese lo que sucedió con el eunuco. Cuando Felipe le habló, el eunuco recibió el mensaje de salvación y vio un charco, dice que había un charco de agua y dijo, ¿qué me impide ser bautizado? Y ahí mismo fue bautizado. No es cuestión de la hora, no es cuestión de tener la voluntad de hacerlo.
recibieron el mensaje y en obediencia pidieron ser bautizados. Y no solo eso, dice, le hablaron la palabra del Señor a él, a todos los que estaban en su casa, y él los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas. Enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Después de ahí, los llevándolo a su hogar, les dio de comer, se regocijó grandemente por haber creído en Dios y con todos los suyos. Se regocijó grandemente, dice. Imagínense que todos los incrédulos en su familia sean salvos y quieran ser bautizados y que suceda eso ahí. ¿Cómo se sentiría usted? Hermano, hermana, esto es algo grande. Vemos cómo Dios se movió, cómo Dios usó a Pablo y a Silas para impactar a ese carcelero. Y vemos cómo su vida cambió, no solo su vida, sino la de toda su familia. Hagamos un pequeño resumen y enumeremos los hechos que sucedieron. El carcelero saca a Pablo y a Silas y les pregunta, ¿no? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿O qué se debe hacer para ser salvo? Vemos que ellos le contestan, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Hay una promesa de poder ahí. En el momento que tú eres salvo, también toda tu familia entra en esa promesa. ¿Qué más? Hablaron la palabra a él y a toda su casa. Después, ¿qué sucede? El carcelero los cura, es bautizado él y toda su familia. Después los lleva a su hogar, practica la hospitalidad, les da de comer y se regocija por él mismo haber creído que toda su familia había sido salva. Imagínense, hermano y hermana, cuán grande es nuestro Dios. Después de leer estas cosas, el pueblo de Dios tiene que decir aleluya por eso. Muchas veces la gente dice aleluya por cualquier, pero acá vemos la salvación. Acá vemos cómo Dios se mueve. Acá vemos cómo el carcelero y toda su familia, toda su casa fue salvo. Es algo digno de decir gloria a Dios. Si hay un momento que usted puede decir gloria a Dios, es ahora, hermano, hermana, despierte. Escuchó el Evangelio, fue salvo él, toda su casa, y además se bautizaron. No entiendo por qué hay gente que acepta a Jesús y espera para ser bautizado. Es un acto de obediencia, es un acto de lealtad a Dios. No espere tanto. Si aceptó al Señor y usted lo aceptó, ¿verdad? Bautícese ahí mismo, aunque sea en una bañadera, aunque sea en un charco, aunque sea en un canal, donde sea, pero sea obediente. La voluntad de Dios es que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Dónde está eso? Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Vemos que esa es la voluntad de Dios. Al igual que la familia del carcelero, el carcelero y toda su casa vinieron a Cristo, la voluntad de Dios es que todos los hombres, todas las mujeres, todos los niños, todos vengan al conocimiento de Cristo, todos sean salvos, incluyendo su familia, hermano y hermana. Hay promesa para nuestros familiares incrédulos, hay promesa para nuestros amigos incrédulos. Bien dice en el versículo más conocido del mundo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos damos cuenta también que Pablo y Silas le hablaron la palabra al carcelero. Le dieron las buenas nuevas. A veces queremos que nuestros familiares y amigos vengan a Cristo, pero somos incapaces de predicarles. Somos incapaces de predicarles.
Vamos a leer lo que dice Romanos, capítulo 10, versículo 9 en adelante. Y nos vamos a dar cuenta de una gran verdad que nos habla ahí Pablo. Romanos 10, 9. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Ahí vemos el carcelero. El carcelero creyó en el Evangelio, creyó en Jesús y no fue avergonzado, ni él ni toda su casa. ¿Qué dice en Romanos 10:12? Dice, porque no hay distinción entre judío, griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todo lo que le invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y mire, muy importante el versículo 14, que viene como anillo al dedo. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Dice, ¿cómo irán sin haber quien les predique? Les repito, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? Sin haber quién les predique. ¿Qué estamos esperando? Hermano, hermana, ¿qué estamos esperando? ¿Que venga el vecino a predicarle a nuestros familiares y amigos? ¿Que el pastor les predique? ¿O no, tenemos que ir a un avivamiento, a algún evento evangelístico para llevar a nuestros familiares y que alguien les predique? Porque nosotros no. El problema de esta generación, y esperemos, estamos hablando, ustedes son la iglesia perfecta, son la iglesia que no comete errores. Sobre estas cosas me pasan a mí y a otras personas. Pero el problema de esta generación es que nadie quiere quemarse. Nadie quiere ser tildado de fanático. Nadie quiere dejar de ser popular entre amigos y familiares. Hay una generación que se pierde y nadie quiere la responsabilidad de predicar. Muy triste. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Preguntémonos lo siguiente, ¿acaso el testimonio de los apóstoles influenció a ese carcelero? Y quizá influenció a los otros presos que estaban ahí, que estaban siendo testigos de lo que estaba sucediendo. Los apóstoles oraban y cantaban himnos en medio del castigo, en medio de la tribulación. ¿Cómo nos comportamos nosotros como cristianos cuando viene la prueba? ¿Se ve nuestra fe? ¿Se ve nuestra perseverancia? Volvamos a retomar en Hechos 16, versículo 35. Amén. Dice la palabra, cuando se hizo de día, los magistrados superiores enviaron a sus oficiales diciendo, suelta a esos hombres. Carcelero comunicó a Pablo estas palabras diciendo, los magistrados superiores han dado orden de que se os suelte, así que salid ahora e id en paz. Después que le dieron Pablo, después que los azotaron, que los pusieron con el cepo, que los tenían ahí, no, ahora ahí, váyanse, ¿no? Dice ahí en 16:37, mas Pablo les dijo, aunque somos ciudadanos romanos, nos han azotado públicamente sin hacernos juicio y nos han echado a la cárcel. Y ahora nos sueltan en secreto. De ninguna manera, que ellos mismos vengan a sacarnos. Y los oficiales informaron esto a los magistrados superiores, era la gente que estaba en poder en esa época, y al saber que eran romanos tuvieron temor. Entonces vinieron, ahora cambió la cosa, les suplicaron y después de sacarlos, les rogaban que salieran de la ciudad. Cuando salieron de la cárcel, fueron a casa de Lidia y al ver a los hermanos los consolaron y partieron.
que hay algo que llama la atención. Las personas en poder los mandaron a soltar. Pablo reclama su derecho como ciudadano romano, exige un juicio. Y las personas en poder tuvieron miedo porque eran ciudadanos romanos. A las personas en poder no les importó que injustamente fueran encarcelados, que eran hijos del Dios viviente, que proclamaban a Jesucristo, que fueron encarcelados por exorcizar a una mujer adivina, por hacer la voluntad de Dios. No, a ellos no les importaba nada de eso. La gente en poder, a los políticos, no les importaba nada de eso, no les importó la injusticia, no les importaba. Cuidado, que son ciudadanos romanos. Jesús dijo lo siguiente, le digo que ellos hicieron la voluntad de Dios al exorcizar a esa mujer con espíritu de adivinación, porque escrito está, Mateo capítulo 10, versículo 8, dice, sanar enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos, expulsar demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. No se olvide que la palabra gracia en el griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, es la palabra dorean, que significa gratis. Gratis. O sea que sanar enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos, expulsar demonios, de gratis recibiste, dar de gratis. Ese es el contexto. También vemos en Mateo capítulo 10, versículo 1, que el mismo Señor llamó a los discípulos y le dio autoridad. Mateo 10, versículo 1. Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, Jesús le dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. O sea que ellos no estaban haciendo nada malo, estaban haciendo la voluntad de Dios al exorcizar a esa mujer con espíritu de adivinación. También en Marcos capítulo 16, versículo 17, viene otra promesa de nuestro Señor Jesús. Si usted cree, si yo creo, si nosotros creemos, estas señales nos van a seguir y es la voluntad del Señor. Marcos 16, capítulo 16, versículo 17 dice, y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Vemos que es una promesa de Dios para todos los que creemos. Amén. Las personas en poder en esa época, los magistrados, no les importó que fueran cristianos, no les importó que estaban haciendo la voluntad de Dios. Lo más importante para ellos fue que eran ciudadanos romanos. En resumen, el testimonio de los apóstoles marcó la vida de ese carcelero de una manera especial, Carcelero vio la fe de estos hombres, a pesar, le repito, a pesar de que fueron injustamente encarcelados, castigados, ellos oraban y cantaban himnos en medio del problema. Ahora, hermano, hermana, vamos a cerrar la enseñanza de hoy con una pregunta y una oración. Amén. La pregunta es la siguiente. ¿Estamos impactando a nuestros familiares y amigos con nuestro caminar? ¿Estamos impactando a los que están alrededor de nosotros, que nos están viendo, que están viendo cómo reaccionamos ante las tribulaciones, ante los problemas? ¿Están viendo nuestra fe? ¿Estamos siendo personas de impacto en nuestra sociedad? Y la oración es, hermano, mi oración por ustedes, hermano, hermana, amigo, es que nos esforcemos y seamos valientes. Nos esforcemos y seamos valientes. Nuestro Señor en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 7 en adelante, le dice a Josué 3 veces, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate
y sé valiente. Be bold, be strong. El Señor nos está diciendo, no nos está llamando a una perfección, nos está llamando a... No, porque el Señor sabe que perfecto, que bueno, solo uno, Cristo. Todos los demás podemos ser imitadores de Él. Es lo que podemos hacer, ser imitadores de Él. Pero Dios llamó a Josué a que se esforzara y fuera valiente. Y en el día de hoy, es el mismo Dios, que es el mismo de ayer, hoy y siempre, en el cual no hay mudanza, no hay cambio en Él. Nuestro Dios fiel, poderoso, nos está diciendo lo mismo a nosotros. Esfuércense y sean valientes. Prediquen el Evangelio en hora y fuera de hora. No se avergüencen del Evangelio de Cristo. Estamos en un momento crucial en esta sociedad donde mucha gente se está perdiendo. No solo cercano a nosotros, sino en todos lados. Muchas personas se están perdiendo. Y no hay nadie que tenga la audacia, que tenga la valentía, que tenga el coraje de predicar el Evangelio. Mi oración es que el Señor les dé la fuerza para hacerlo, les dé la convicción que estamos librando una batalla por las almas que se pierden. Que el Señor los llene de nuevo, los llene de valor y que el Espíritu Santo de Dios los lleve a toda verdad. Que les enseñe lo que debe hacer y que les recuerde todas las cosas que han aprendido para la gloria y la honra de Dios. Hermano, hermana, que Dios me lo bendiga y nos vemos la próxima.